Las Islas Canarias, mucho antes de la llegada de los europeos, eran el hogar de los guanches, un pueblo indígena con una rica vida espiritual. Sus creencias estaban profundamente entrelazadas con el mundo natural, venerando el sol, la luna y los paisajes volcánicos que los rodeaban. Las prácticas curativas se basaban en gran medida en hierbas y plantas, con conocimientos transmitidos de generación en generación. Estas prácticas, que a menudo incluían rituales y conjuros, formaban la base de su comprensión espiritual. La conexión de los guanches con el mundo invisible era innegable. Sus rituales y creencias eran un testimonio de su reverencia por las fuerzas de la naturaleza. Su sistema de creencias, aunque carecía de una estructura unificada, estaba profundamente entretejido en su vida diaria. Los guanches percibían espíritus que habitaban en cuevas, árboles y manantiales, lugares imbuidos de un aura sagrada. Estos espíritus, tanto benevolentes como malévolos, dominaban el mundo natural, influyendo en las cosechas, los patrones climáticos e incluso el destino humano. Las ofrendas y los sacrificios eran comunes, destinados a apaciguar a estos espíritus y asegurar la armonía entre los reinos humano y sobrenatural. Esta intrincada relación con el mundo espiritual formó la base de la cultura guanche, influyendo en todo, desde las costumbres sociales hasta su comprensión de la vida y la muerte. Sus curanderos, figuras veneradas dentro de sus comunidades, poseían el conocimiento de los remedios herbales y la capacidad de comunicarse con los espíritus, cerrando la brecha entre lo físico y lo invisible. La llegada de los conquistadores españoles a finales del siglo XV marcó un punto de inflexión en la historia de las Islas Canarias. La conquista trajo consigo una nueva religión, el catolicismo, y la imposición de la cultura española. Los guanches, con su forma de vida tradicional amenazada, resistieron ferozmente. Sin embargo, el armamento superior y el impacto devastador de las enfermedades europeas finalmente llevaron a su sometimiento. La corona española, ansiosa por consolidar su control sobre las islas, estableció la Inquisición en las Islas Canarias en el siglo XVI. La Inquisición, una poderosa institución encargada de erradicar la herejía, veía las creencias y prácticas de los guanches con sospecha. El uso de hierbas, rituales y la comunicación con espíritus, centrales en la espiritualidad guanche, se consideraron incompatibles con la doctrina católica. La presencia de la Inquisición proyectó una larga sombra sobre las islas. Sus tribunales, conocidos por su secretismo y brutalidad, buscaban eliminar cualquier rastro de creencias no cristianas. Los guanches, con sus formas de vida tradicionales ya amenazadas, ahora enfrentaban la persecución por sus prácticas espirituales. La llegada de la Inquisición a las Islas Canarias tuvo un profundo impacto en el tejido social de las islas. El miedo y la sospecha impregnaron las comunidades a medida que las acusaciones de brujería se convertían en una herramienta de control social. La mezcla de las tradiciones guanches con elementos del folclore africano y europeo creó un terreno fértil para las acusaciones. Las mujeres, particularmente aquellas que practicaban la curación tradicional o se aferraban a las creencias precristianas, se convirtieron en blancos fáciles. Los juicios en sí a menudo se basaban en pruebas endebles, alimentadas por venganzas personales o miedo a lo desconocido. Las confesiones, a menudo extraídas mediante tortura, pintaban una imagen distorsionada de las prácticas guanches, presentándolas como demoníacas y peligrosas. Los acusados, despojados de sus voces y dignidad, a menudo eran sometidos a duros castigos, que iban desde el encarcelamiento hasta el exilio o incluso la muerte. La implacable persecución de presuntas brujas por parte de la Inquisición infundió un clima de miedo y silencio. Las prácticas tradicionales, una vez celebradas abiertamente, fueron llevadas a la clandestinidad. El conocimiento, transmitido durante generaciones, se perdió u ocultó, ya que la gente se volvió cautelosa a la hora de compartir sus creencias por temor a ser tildados de herejes. A pesar de los intentos de la Inquisición por erradicarlas, los vestigios de la espiritualidad guanche sobrevivieron. El uso de hierbas medicinales, profundamente arraigado en la cultura de las islas, persistió, a menudo disfrazado dentro del marco de las prácticas católicas.
Los curanderos populares continuaron tratando dolencias utilizando remedios tradicionales, y sus conocimientos se transmitían discretamente a través de las familias. Estas prácticas, una mezcla de conocimiento indígena e influencias europeas, se convirtieron en un testimonio de la resistencia de la memoria cultural. Incluso hoy en día, los ecos de estas antiguas creencias se pueden encontrar en el folclore, la música y los festivales de las Islas Canarias. La veneración de las fuerzas naturales, la creencia en los espíritus y el uso de métodos de curación tradicionales han dejado una huella imborrable en la identidad cultural de las islas. El resurgimiento del interés en la brujería y el paganismo en el siglo XX impulsó aún más una reevaluación de estas tradiciones suprimidas. La historia de la brujería en las Islas Canarias es un complejo tapiz tejido a partir de antiguas creencias, opresión colonial y resistencia cultural. Es un recordatorio del poder de la tradición y la conexión humana perdurable con el mundo espiritual, incluso frente a la persecución.